del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. De la mañana con 32 minutos. 3 en este momento. Muy buenos días a quienes nos acompañan a través de las ondas sonoras de Radio Atalaya 680M y también quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Este es su programa de análisis y opinión Sin Amarre. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta emisión. Hoy jueves 21 de enero del año 2021, pues un día en el que muchos fuimos despertados, levantados por un sismo que se sintió con gran intensidad, el epicentro en Durán, un sismo de 5 puntos de magnitud según el Instituto Geofísico, que se sintió además en otras provincias, además de Guayas, en Los Ríos, Azuay y Bolívar, según se indicó también el instituto. El sismo tuvo lugar a las 5 de la mañana con 34 minutos. Importante entonces estar prevenidos también frente a estos movimientos telúricos. Vamos a iniciar esta jornada informativa. También ayer, importante información, tanto desde la posición de Joe Biden en Estados Unidos, que ustedes vivieron paso a paso a través de las ondas sonoras de Radio Atalaya, y por supuesto también la llegada de las primeras dosis de vacunación. Vamos a analizar este y otros temas, pero antes saludamos a nuestro compañero Carlos Pacheco, quien está en la sala de controles, licenciado Alcides Montilla, quien está todavía en su casa recuperándose de un tema de salud. Le enviamos un fuerte saludo, y por supuesto al director de este programa, sociólogo Stalin Poveda Granoble, quien ya está conectado con nosotros. Muy buenos días, sociólogo, ¿cómo está usted? Buenos días ecuatorianos. Teresa, es un placer saludarla a la distancia también. Escuchándonos está nuestro compañero Alcides Montilla, que por supuesto está en franca recuperación. También saludamos a Carlitos Pacheco en los controles. Efectivamente, cada día los ecuatorianos amanecemos con alguna sorpresa o noticia que realmente nos preocupa, otras que nos impactan significativamente en nuestra vida cotidiana. El tema de este movimiento sísmico realmente es lo que nos falta, porque estamos en permanente movimiento en todos los niveles, ¿no? Este temblor político que hay en el país es impresionante. Ahora un temblor de la naturaleza con un nivel cómo es de impacto bastante importante, 5.15 a nivel de la medición de Richter, y evidentemente cercano en Durán. Ha sido, unos dicen a las 5:30, otros dicen a las 5:15, sería mucha coincidencia la hora. Pero en todo caso hay resoluciones también del Consejo Nacional Electoral sobre justicia social. Todo esto analizaremos en conocimiento de los titulares que hoy traen los medios impresos de circulación nacional. Así es, 5:15 según lo que reporta el Instituto Geofísico, solo para aclarar, y 5:34 fue otro movimiento de 3.5 según se ha indicado también. Vamos ahora a iniciar pues con el recorrido informativo. Diario El Universo destaca hoy en su portada: democracia y COVID-19, retos del presidente Biden. Joe Biden es desde ayer el nuevo presidente de Estados Unidos. La democracia fue parte central de su discurso, así como el trabajo para enfrentar la pandemia. Vamos ahora a lo nacional. Velasco dice no ser continuidad para el oficialismo. Se refiere al candidato presidencial de Construye antes ruptura de los 25, Juan Fernando Velasco, que dice creer que el oficialismo ve en él una posibilidad de que se consoliden algunos logros de este gobierno, como son las relaciones internacionales, el fortalecimiento de la dolarización y los acuerdos comerciales, no tanto como una figura para el continuismo. Por otro lado, también nos cuenta Diario El Universo: hoy empieza la vacunación para el sector de la salud en Ecuador, luego de que ayer llegaran 8.000 dosis de la vacuna. En la fase piloto del plan de vacunación se espera inmunizar a 43.000 personas con 86.000 dosis, 2 para cada una. Esto se espera pues que cumpla hasta febrero próximo. El
personal de salud, los miembros de las fuerzas del orden y los ancianos geriátricos serán la prioridad en esta primera fase. Y dentro de esto también nos indica que hay 10.000 puntos de vacunación que se plantea instalar en el país cuando se inicie ya el plan masivo de inmunización. Y para esto, pues, son 18 millones de vacunas las que planifica adquirir el gobierno para inmunizar a 9 millones de habitantes. Por otro lado, también nos cuenta este diario 4 muertos en geriátrico por el coronavirus. En el asilo de Alausí hay 35 ancianos y 11 trabajadores que fueron ya positivos en COVID-19. Dramática situación la que se vive en ese cantón. Por otro lado, bienes del caso Sobornos van a comiso. Hay propiedades de 8 sentenciados como Rafael Correa y Alexis Mera. Así también atan más cabos sobre muerte de Lisbeth. Luis H. es el principal sospechoso del femicidio. Habría llegado a la casa en moto. Datos realmente alarmantes de este caso de femicidio y de violencia de género. Por otro lado, en 4 provincias hay interés en licencias para comercializar el cannabis. El Ministerio de Agricultura ha recibido postulantes de Pichincha, Azuay, Guayas e Imbabura para ejercer actividades comerciales con el cáñamo y cannabis. Finalmente nos dice multas de hasta $5.000 por desaseo. Sanciones a propietarios de solares en abandono y desaseo fluctúan entre $500 y $5.000 aquí en Guayaquil. Revisamos la información también que destaca hoy el comercio. En 2 urbes empezará la fase de vacunación. Las primeras 8.000 dosis de Pfizer y BioNTech llegaron la tarde de ayer. Hoy se empezarán a aplicar en los hospitales Pablo Arturo Suárez de Quito y Guasmo Sur de Guayaquil. Expertos también están hablando, informando sobre cuáles son las reacciones de esta vacuna. Por otro lado, Biden promete reconciliar al país al asumir la presidencia. El demócrata Joseph Biden juró ayer como el presidente de Estados Unidos número 46. Se presentó como el mandatario que trabajará para superar las divisiones del país tras los 4 años de Donald Trump. Por otro lado, también nos dice el comercio, microempresarios en dificultades por pago de tributos. Y también nos dice que hay preocupaciones en los barrios. Hay poca preocupación más bien en algunos barrios de Quito frente al COVID-19 y esto hace que no se tomen las medidas de bioseguridad necesarias. Diario Expreso el día de hoy destaca a través de su portal web: los médicos de 3 hospitales serán los primeros vacunados. Así también señala el temblor en Durán alertó a habitantes de varios cantones del país. Por otro lado, también nos dice un colectivo ciudadano denuncia a la Fiscalía la contaminación de ríos. Así también nos cuenta el presidente Lenín Moreno entrega 8.424 armas para la Policía Nacional. Hablando del presidente, señala este diario que tiene la peor imagen presidencial según una fundación extranjera. Así también la Cruz Roja Ecuatoriana se alista para efectuar pruebas pre y post vacunación después de que llegaron las primeras dosis, que en Guayaquil fueron recibidas con un arco de agua a su llegada al aeropuerto. Finalmente, Diario Expreso nos dice también las plazas de trabajo cayeron en un 10%. Y por otro lado, la caída de un puente aísla a 8 localidades de Milagro. Esto debido a las lluvias. Los residentes solo pueden salir de la ciudad por los recintos. Y así también, finalmente, universitarios incentivan el voto consciente con un movimiento en redes sociales. Importante también que los jóvenes se activen en este periodo electoral. 6 de la mañana con 41 minutos, estimado sociólogo. De esta manera concluimos este recorrido informativo. Gracias, Teresa. Hay muchas hipótesis y muchas visiones respecto a cuál es el impacto que ocurre hoy en Estados Unidos en el marco del traspaso del poder a Joe Biden, heredado, por supuesto, de Donald Trump, que hereda este nuevo gobernante situaciones realmente muy difíciles que tenga que afrontar y que históricamente se habían de alguna manera distensionado, como por ejemplo el tema del racismo, el tema de las migraciones y otros aspectos fundamentales que en la convivencia social en esta sociedad, en Estados Unidos, de alguna manera se habían ido distensionando y que había una especie de coexistencia respecto a estos derechos civiles. Sin embargo, el gobierno del expresidente Trump, con una consigna de recuperar y hacer grande a América otra vez con la cual llegó al poder,
nuevamente trajo en la mesa del debate social y político en Estados Unidos esta vena abierta entre estos dos componentes que históricamente han sido determinantes para la unificación o separación o brechas en lo social y en lo político en Estados Unidos, que es el tema del racismo, el tema también de las migraciones. Y fue evolucionando, por supuesto, Estados Unidos en un poco ceder, más que ceder, reconocer estos derechos civiles, por ejemplo, a nivel de el apartheid, a nivel de lo que tiene que ver con temas migratorios, y hasta que tuvo un presidente negro, en el caso de Barack Obama. Ha sido uno de los presidentes que mayor política democrática y respeto a estos derechos tuvo. Sin embargo, Trump, evidentemente, bajo este lema, como antes lo indicamos, de hacer grande a América otra vez, cerró esta posibilidad de que esta convivencia y coexistencia entre quienes habitan en Estados Unidos, con esa diversidad de distintas nacionalidades que hay por producto de la migración y de haber de alguna manera generado un equilibrio distensionado respecto a estos derechos civiles, Trump realmente los agudizó. Creó una especie de confrontación nuevamente y de primacía a nivel de estratos sociales. Entonces la primacía blanca empezó nuevamente a prevalecer sobre las decisiones políticas y se agudizaron los conflictos y esta brecha, ¿no?, se ensanchó y por cierto, en ciertos momentos fue irreconciliable. Lo que ocurrió en el ataque al Capitolio, donde se encuentran las dos cámaras, es evidentemente una respuesta o un resultado de ese tipo de política agresiva, confrontativa, que Trump generó hacia el interior del comportamiento de la conducta social y política en Estados Unidos, de sus habitantes. Contradicción que fue creciendo, y ese levantamiento que hubo del ataque al Capitolio, en donde es un ícono de expresión de libertades, de defensa de libertades y democracia, reflejaba exactamente eso. El discurso de Biden es un discurso conciliador en términos de que ha planteado que hay que cerrar las brechas, las heridas, ¿no?, por las cuales sangra los valores democráticos y los derechos y libertades de Estados Unidos. Hay que cerrar esa cicatriz, hay que cicatrizar esas heridas. Y es importante que esa fractura social grande, de dimensión grande que ha dejado Trump, se vaya cerrando. Y tiene que cerrarse no solamente en el discurso, sino en la acción de la política del gobierno de Biden, ¿no?, para demostrar en la práctica que esta convivencia puede retomarse nuevamente y pueda consolidarse. Bien por Estados Unidos, hay muchos aspectos y muchos críticos y muchos analistas que dicen que el costo de los valores institucionales y democráticos de Estados Unidos es altísimo y que su recomposición o su estado o traerlo al estado anterior va a demorar y va a tomar mucho tiempo. Hay fracturas no solamente de los niveles de la institucionalidad, sino de la representatividad a nivel de partidos políticos, fracturas hacia el interior. Y luego pensando en que a futuro no vuelva a ocurrir que se tenga que elegir o que se elija un candidato con las características de Trump, porque va a continuar evidentemente con la misma línea, va a continuar en la misma línea de afectación de estos valores democráticos, de esta institucionalidad. Siempre insisto o insisten analistas que los crímenes a la democracia deben de ser castigados. Y un castigo fundamental que debe otorgarse al señor Trump, que 2 veces ha sido enjuiciado, y esta última vez debe tener un resultado para anularlo y evitarle cualquier pretensión de retorno al futuro a una reelección. Eso todavía está en una decisión. Teresa. Y yo creo que dentro del discurso, efectivamente, la palabra democracia, la palabra conciliación, unión, fue lo que más se evidenció. Faltó, creo, también referirse al tema del COVID-19, muy poco se vio de
de este tema importante. En Estados Unidos, pues es la nación más afectada, con el mayor número de muertos a nivel mundial por COVID-19. Creo que eso es dentro de los análisis que se ha revisado, pues eso faltó. Sobre todo él, antes de su posesión, presentó una fuerte campaña a favor del uso de las mascarillas. En Estados Unidos hay poca disciplina en ese sentido, y más bien faltó eso dentro de su discurso inicial. El tema de la unión, el tema de la paz, una cosa que llama mucho la atención, sobre todo si se mira en el contexto de la cooperación internacional, la paz en la construcción de la democracia, y que esta frase de construir la democracia a través de la paz también genera expectativa desde lo internacional. ¿Por qué? Porque él se muestra muchísimo más abierto, incluso para apoyar en ciertos temas como el cambio climático, como en la misma lucha contra el COVID-19. Recordemos que Donald Trump fue muy enérgico, cuestionó mucho la labor que ha realizado la Organización Mundial de la Salud en el enfrentamiento de la pandemia. Tal vez con Joe Biden entonces se logre tener el apoyo de Estados Unidos en la lucha de esta pandemia. Hay muchísima expectativa, sobre todo desde el plano internacional, en la posición del demócrata. Efectivamente hay un debilitamiento, dejó como herencia un debilitamiento de la institucionalidad y de la acción mundial, de la interrelación mundial que se había mantenido, porque el tema, por ejemplo, como usted anota, Teresa, del combate al coronavirus, es un tema no local, no territorial, es global. Y esto requiere consolidar el principio de coordinación supranacional con el mundo para que de esta manera las cosas puedan sostenerse y que la vacuna, en el marco de una redistribución en el mundo, sea socialmente justa, observada desde ese punto de vista, no desde el punto de vista del mercado o del negocio. No quiero ir a la otra palabra, que esto se convierte en un negociado, como ya estamos acostumbrados en América Latina a estos temas. Sin embargo, la construcción de la paz no se puede hacer sino a través de valores democráticos. Y le voy a decir algo muy importante. Después de Trump, con toda esa práctica de menospreciar los valores democráticos e institucionales en Estados Unidos, cuando Estados Unidos era la antorcha y es, y se ha proclamado y se ha exhibido en el mundo como la antorcha de defensa de derechos y libertades y de valores democráticos, es evidente que hoy por hoy Biden tiene que reconstruir esa imagen, que va a ser un recorrido y un trecho largo. Va a ser un recorrido y un trecho largo. Porque alrededor de esas declaraciones atrabiliarias y esas prácticas atrabiliarias de poder que ejecutó y ejerció Trump, ha ocurrido de que también el COVID y estas prácticas han generado una recomposición geopolítica en el mundo, en donde hoy por hoy los adversarios que antes tenía Estados Unidos hoy son mucho más y los aliados son mucho menos. Y el respeto al valor político y a la autoridad expandida en el mundo de Estados Unidos respecto a la democracia más consolidada, hoy por hoy está siendo severamente cuestionada. Y algo más importante, que es un déficit todavía de la democracia en Estados Unidos. Esta es una democracia indirecta, no es ni siquiera directa. Hay que pensar, y Biden tiene que pensar, los partidos tienen que pensar en una reforma electoral. Tienen que hacer las elecciones directamente como la esencia de una democracia. Hay que replantear ese sistema, creo que es una de las cosas que podría empezar a discutirse. Vamos a ver qué pasa más adelante, porque de esto hay que tener lecciones aprendidas. Y vamos a ver cuál es el impacto que tenemos en nuestra escuálida economía, en las situaciones de crisis a nivel de América Latina y especialmente en el Ecuador, con la nueva posesión o con el nuevo presidente de Biden de Estados Unidos, en las relaciones, como usted planteaba, Teresa, ¿no?,
las relaciones diplomáticas, las relaciones comerciales, todas las relaciones que hasta ahora se mantienen con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. Así es. Lo que sí hay que destacar es que pese al cambio de gobierno, nos han dicho incluso nuestras autoridades locales, ¿no? Los acuerdos, los avances que se ha logrado con Estados Unidos, los avances comerciales, de apoyo en temas de seguridad, en temas de intercambio también de educación, todo eso se mantiene y eso es parte de la institucionalidad fuerte que tiene Estados Unidos y de la que sí debemos aprender aquí en Ecuador, porque llega un nuevo gobierno, llegan nuevas ideas, llegan nuevas personas y todo lo trabajado anteriormente se tira al traste de la basura. Entonces, esa parte de ahí es importante destacarla y que tendríamos que replicar, porque solo así podemos saber avance. No se puede hablar de nos decía ayer el ministro, nos decía esta semana el ministro de Agricultura, que para poder comercializar un producto se necesitan mínimo 10 años, comercializar un producto agrícola al extranjero, mínimo 10 años de labor continua. Si un gobierno dura 4 años, ¿cómo podríamos lograr nosotros un desarrollo, una superación? Necesitamos pensar a largo plazo con políticas que se piensen a largo plazo por el bien del país y no solamente por quién está en el poder en ese momento. Creo que Ahora, siempre pensamos nosotros, Teresa, y coincido plenamente con usted, en que miramos a otro país y le recomendamos qué cosas debemos cambiar. Y hacia adentro de nuestro país, más allá de que lo recomendamos todos los días, nada cambia para bien. Cada vez que evoluciona nuestro país, va directamente en contravía. Y todo lo que es fundamental en el discurso político y en el discurso del poder, consolidar valores democráticos, participación, institucionalidad, queda subordinado al futuro electoral, al futuro gobierno, que una vez que llega y se instala, se olvida de todas las situaciones que fueron demandadas en términos electorales y políticos. Y no cambia nada. Y quieren refundar el país a su medida, como usted plantea, a su medida, definiendo políticas públicas, aprobando leyes que tengan que ver no con el interés general de la sociedad, sino particular de juegos de intereses que están enquistados en la agenda del Ejecutivo y del poder. Estas cosas deben de cambiar porque si usted debilita la institucionalidad, es evidente que está debilitando los valores de una democracia. Y siempre nos preguntamos, ¿qué perseguimos como ilusión? No como ilusión, como práctica, como praxis, como reflexión respecto a la democracia. Y digo siempre, verifiquemos qué calidad de democracia tenemos. Y tal vez en función de cuando tengamos un diagnóstico, qué calidad de democracia tenemos, podamos plantear entonces una agenda para consolidar la democracia. Y usted no ha escuchado pues en ningún candidato que tenga una agenda para consolidar el valor democrático del país. Por lo contrario, se embarcan en una aventura electoral en la misma estructura perversa y corrupta y discrecional que condenaron al gobernante anterior y que prometieron públicamente desmontarlo. No hicieron absolutamente nada y se embarcaron en la misma estructura porque se sienten muy cómodos, por supuesto, a través de las cuales pueden manipular, generar discrecionalidades y generar el caos. Y en medio del caos, consolidar sus protervos intereses. Así es. Nuestros El anunciantes. caos, el desorden trae esto, irresponsabilidad porque nadie se hace cargo. Vemos el CNE que para tomar una decisión apunta a otro, pregunta a uno, pregunta al otro, porque en medio del caos, el desorden es donde uno se puede justificar y nadie paga ninguna responsabilidad. Eso es lo que trae también la crisis de la institucionalidad. 6 de la mañana con 56 minutos, sociólogo, ¿le parece? Vamos a ir a una pausa comercial para el retorno, justamente a ahondar en este análisis de la posición de John Biden con nuestro siguiente invitado. Pero antes les contamos una buena noticia para nuestra ciudad. Médicos intensivistas contratados por el municipio de Guayaquil presentarán sus servicios en el área de UCI, de cuidados intensivos del Hospital Monte Sinaí. Precisamente ayer la alcaldesa Cintia Viteri, también el gobernador de Guayas, Luz Chonillo, y personal, representantes del Ministerio de Salud Pública aquí en la localidad, fueron a la posesión, a la integración de 10 intensivistas con de salud de Monte Sinaí. Ellos van a atender con todo lo que se requieren
esas camas para su funcionamiento. Nosotros pagamos el personal, lo único que nos queda es poder complementar los unos con los otros para poder seguir avanzando en el salvar vidas. Hoy en Guayaquil se abren 40 camas más UCI porque el municipio de Guayaquil y los representantes del gobierno nacional nos unimos, destacó la alcaldesa. Qué bueno que podamos trabajar en equipo para hacer frente a la pandemia. 6 de la mañana con 57 minutos. Nos vamos a una pausa, pero enseguida regresamos con más de su programa Sin Amarras. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Soy Isidro Romero. Voy a ser el presidente del empleo. 6 de cada 10 ecuatorianos han perdido su fuente de ingresos. Voy a garantizar la generación de empleos. Quiero que podamos vivir en el país que nos merecemos. ¿Tú quieres tener empleo? En mi gobierno lo tendrás. Isidro Romero Carbo, presidente. Lista 8 de Avanza. Vota todo, lista 8. Presidente, CNE 2021. Ahora renovar tu permiso de bomberos es más fácil y rápido, tanto como ver las historias de tus amigos en Instagram, buscar tu video favorito en YouTube o subir una nueva foto de perfil en Facebook. Ahora tan solo debes entrar a www.bomberosguayaquil.gov.es y dar clic en servicios en línea. Allí podrás realizar el pago de tu permiso e imprimirlo online. Además, podrás ingresar tus obras o proyectos de construcción, todo desde la facilidad de tu hogar. Si necesitas más información, chequea nuestras redes sociales o escríbenos a serviciosenlinea@bomberosguayaquil.gov.es. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Autorización número 01412, CNE, Elecciones Generales 2021. Vota 20, vota 20. En el sistema educativo requerimos vincular, regresar a los colegios técnicos para unir el sector productivo local con los bachilleres de la región. La educación debe enseñar valores, ciudadanía y la cultura de la legalidad. La ley se respeta porque es la ley y no por quien la impone. No mires al pasado, construye el futuro. Vota todo 20. Javier Zavala, asambleísta nacional. Asambleístas Nacionales, CNE 2021. En EMAPAC, nuestro compromiso es brindarte una atención de calidad, oportuna y humana. Si no estás de acuerdo con la respuesta del operador, contáctanos desde la comodidad de tu hogar, enviándonos la información a nuestro WhatsApp 098-747-2917 o llámanos a la línea directa 1-800-003-003 y desde el celular al 113. Porque mejorando tu calidad de vida, el Guayaquil que soñamos se levanta. Autorización número 1929. CNE, Elecciones Generales 2021. ¿Qué ibas a hacer antes de la pandemia? Iba a viajar. Iba a comprar una moto. Iba a mejorar mi negocio. Que el IVA no te detenga. Para salir de la crisis vamos a tomar medidas reales. Reduciremos el IVA del 12 al 8% al menos por un año para reactivar el consumo, incrementando las compras y ventas y generando empleo, que es lo que necesita el país. Que no te sigan mintiendo. Digamos la verdad. El presidente. Vota Suma 23. Presidente, CNE 2021. Cuando no evitas aglomeraciones, hay una muerte. Usar mascarillas salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0153, CNE, Elecciones Generales 2021. ¿Cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis? Es porque no conoces el plan de gobierno de Javier Herbas, un emprendedor, exportador y creador de empleo. Con decisión y liderazgo vamos a vencer juntos esta pandemia y reactivar la economía con el Fondo de Arranque Productivo. Conoce más en www.javierherbas.es. Soy Javier Herbas. Atrévete. Somos gente nueva. Vota todo ID. Listas 12. Presidente, CNE 2021. Destacados especialistas en materia de agua y saneamiento de 14 países de Iberoamérica y el Caribe reconocieron a la Alcaldía de Guayaquil y a EMAPAC como las instituciones más destacadas en el buen manejo y uso adecuado de los servicios de agua potable y alcantarillado durante la pandemia. La pandemia aún no ha terminado, pero desde EMAPAC continuamos trabajando para garantizar la continuidad y calidad de los servicios, especialmente en los sectores más vulnerables de la urbe. No te confíes, la pandemia sigue. Autorización número 1925, CNE, Elecciones Generales 2021. Vota 20, raya todo 20. El empleo aquí presente.
Gustavo presidente. Vota 20, vota 20, raya todo 20. Él trabaja por la gente. Gustavo presidente. Vota todo 20. Empleo sí, crédito sí, hambre cero, democracia sí. Vota todo 20. Gustavo Larrea, presidente. Presidente, CNE 2021. Cuando no respetas el distanciamiento, alguien muere. Usar mascarillas salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0154. CNE, Elecciones Generales 2021. Soy Isidro Romero. Voy a ser el presidente del empleo. 6 de cada 10 ecuatorianos han perdido su fuente de ingresos. Voy a garantizar la generación de empleos. Quiero que podamos vivir en el país que nos merecemos. ¿Tú quieres tener empleo? En mi gobierno lo tendrás. Isidro Romero Carbo, presidente. Lista 8 de Avanza. Vota todo, lista 8. Presidente, CNE 2021. ¿Qué dice, pues, Jorgito? ¿Cómo va, mi pana? Ahí más o menos. Me tocó ser miembro de una junta receptora del voto y me da un poco de miedo. ¿Miedo, Jorgito? Tranquilo. A mí también me tocó y el CNE ha tomado todas las medidas de bioseguridad para protegernos. Nos entregarán mascarillas quirúrgicas. Se implementarán medidas de distanciamiento social. El integrante de la junta que verificará la identidad del elector contará con un visor facial de protección. Habrá alcohol y gel permanentemente para todos los miembros de las juntas receptoras del voto. Bueno, si es así, entonces no hay por qué tener miedo. Este 7 de febrero, dale una mano a la democracia. Dale una mano al Ecuador. ¿Cansado de que ningún candidato presente buenas propuestas para salir de la crisis? Es porque no conoces el plan de gobierno de Javier Hervas, un emprendedor, exportador y creador de empleo. Con decisión y liderazgo vamos a vencer juntos esta pandemia y reactivar la economía con el Fondo de Arranque Productivo. Conoce más en www.javierhervas.es. Soy Javier Hervas. Atrévete. Somos gente nueva. Vota todo ID. Listas 12. Presidente, CNE 2021. Prestigio, experiencia y credibilidad solo lo escucha en Radio Atalaya en esta contienda electoral 2021. Atalaya, 76 años respaldando la democracia. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. 7 de la mañana con 5 minutos. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres. En este momento queremos dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Es el magíster Richard Salazar Medina. Él es catedrático, columnista de diario La Hora y diario El Telégrafo. Con él conversaremos también sobre el cambio de gobierno en Estados Unidos. Está conectado junto a nosotros, estimado sociólogo. Le damos la bienvenida. Primero me da un comprendido, Richard. ¿Cómo está usted? Buenos días. Si nos escuchamos, porque sí nos estamos viendo. Richard, ¿me está escuchando, por favor? Le saluda Stalin Poveda. Stalin, siempre un placer estar con ustedes. Buenos días, Stalin, la audiencia tan importante a nivel nacional. Muchas gracias, Richard. Buenos días. Ahora sí le escucho. Usted me escucha bien, ¿no? Perfecto. Le escucho bien. ¿Me escucha usted? Muy bien. Un poquito bajo le escucho, pero si puede un poco... Si puede acercarse. Déjeme ver si le puedo arreglar esto. Sí. Ahí está más clara la imagen. A ver si habla. Ahora no sé cómo me... Está mejor, está mejor. Bueno, concentrémonos un poco en el análisis que hoy realmente no, es de interés, no solamente para los ecuatorianos, sino en el mundo. Ayer vivió el mundo, estuvo frente a un hecho que se considera histórico, porque ya vamos a analizar por qué es histórico este traspaso de mando que asumió ayer Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos. Y por supuesto es un acto que de asumir como nuevo presidente de Estados Unidos en medio de una crisis política sin precedente en la historia de Estados Unidos. Una grave crisis
que atraviesa no solamente por el tema de los valores democráticos, institucionalidad, sino también que se agrava por el problema de la pandemia y del coronavirus. Frente a este escenario hay algunas interrogantes, como por ejemplo, ¿cómo será el gobierno y las medidas que debe tomar y los impactos que tendrá este proceso de transición que ha sido marcado por la negativa del expresidente Donald Trump, ¿no?, a reconocer el triunfo electoral por un lado? Y por otro lado, frente al concierto internacional, frente a la geopolítica, en el marco de la tradición de que Estados Unidos ha sido de alguna manera el guardián de los valores democráticos, de la institucionalidad, de las libertades, este antecedente que ocurrió antes de la transición, ¿cómo impacta en la autoridad democrática, en la geopolítica en el mundo? Buenos días y bienvenido. Buenos días, Stalin. Bueno, efectivamente, este es un proceso totalmente anómalo. Nunca antes ningún cambio de mando había tenido tanta polémica y tanta violencia, además, porque lo que vimos el 6 de enero, una cosa inaudita. Dado por hecho que las instituciones funcionan sólidamente y a nivel mundial tiene la imagen de ser el país democrático más antiguo desde 1776, etc. Además que siempre tiene la retórica de la lucha por la libertad. Correcto, no sé, se nos congela la imagen. Esto en Estados Unidos es evidente, una factura que ya existía en esta época de Trump, una polarización que no es nueva tampoco en Estados Unidos. Ha habido cierta polarización y voy a referir a esas diferencias a niveles radicales. Entonces Trump ha creado una suerte de trumpismo que, a pesar de que Trump en este momento ya no es presidente, deja como legado esa violencia y gente que está convencida, el 70% de la gente que votó por Trump en esta elección está convencida de que hubo fraude. Es legal portar armas y que fueron al Capitolio además fuertemente armados y se tomaron una institución, digamos el Congreso, que está la Cámara Alta y la Cámara Baja funcionan ahí, pero es un precedente muy violento. Pero no era la primera vez que se suscitaban en esta administración actos violentos en nombre de temas de añeja diferencia en Estados Unidos. En Estados Unidos existe lastimosamente un racismo estructural que quizá a nivel internacional no se lo menciona mucho, pero en Estados Unidos hay un racismo muy pronunciado, lo cual ha hecho que existan cosas como lo que pasó con George Floyd el año pasado, muerto, asesinado en manos de un policía blanco, luego de que lo asfixió durante 8 minutos poniendo todo su cuerpo, su rodilla en el cuello. Con un cinismo además, porque todos vimos el video. Los otros 3 policías estaban cuidando de que nadie se acerque, mientras varios filmaban, y no es el primer caso, ¿no? De esos casos han habido muchísimos. Cada vez que ahora nos enteramos, es más que nada porque hoy existen redes sociales, porque hoy tenemos teléfonos inteligentes con los cuales se puede filmar inmediatamente. Perfecto. Sin embargo, ese es un problema añejo de Estados Unidos. Perfecto, Richard. Sabemos lo que heredamos, dice Biden, pero la pregunta es, ¿podrá el nuevo presidente recuperar esa credibilidad, esa unidad con los estadounidenses? Porque deja como herencia una polarización extrema que tiene que ver con una reactivación de ese racismo estructural que usted habla en un artículo que leí, me parece muy bien concebido, y también deja entrever que es necesario empezar a revisar un sistema electoral que por muchísimos años ha mantenido a Estados Unidos en ese equilibrio democrático, pero que como que hoy los entendidos piensan que
debe empezarse a pensar que hay que reestructurar este sistema electoral, que es el más democrático, pero que es el menos directo? Bueno, efectivamente el sistema electoral es bastante, digamos, extraño para nosotros que tenemos un sistema de elección directa en donde vamos y votamos dentro de 15 días, poco más, estaremos en las urnas, votamos por presidente y vicepresidente en la misma papeleta y quien tenga más votos pasará primero a la segunda vuelta, si es el caso, o ganará si es que llega al 40%. Y en la segunda vuelta el 50% más. En Estados Unidos existe un complicado sistema de un colegio electoral que para comprendernos lo voy a hacer de una forma pedagógica. Los 50 estados tienen cada uno un puntaje, de tal forma que, por ejemplo, California, que es un estado grande, tiene 55 puntos. Florida tiene 29 puntos. Y en ese orden, los 50 estados tienen un sistema de puntos que llegan a un total de 528 puntos. ¿Hay elecciones directas? Sí. Sin embargo, es como si se llevaran a cabo 50 elecciones distintas en el país y el candidato, por ejemplo, Trump en Florida, si gana las elecciones en Florida, se lleva los 29 puntos de Florida. O sea, no existe ni siquiera una repartición equitativa de si ganó con el 60%, se lleva el 60% de 29 y el otro candidato el 40%. Entonces, el que gana en un estado, Biden, por ejemplo, en California y en muchos otros estados que fueron además una novedad en esta elección, porque históricamente habían sido estados de los republicanos. Sin embargo, el que gana en ese estado se lleva la totalidad de puntos. Por ello, existe muchas veces una distorsión en tanto que Trump, por ejemplo, en 2016 sacó 3 millones y medio de votos menos que Hillary Clinton, pero ganó en los estados adecuados. Entonces eso le ayudó a sumar los votos del colegio electoral. El colegio electoral está conformado por los representantes, como decir, del consejo electoral de cada estado, y ellos llevan ese número de votos para el colegio nacional. Entonces, en esta ocasión, Biden ganó tanto en el número de votos como de colegio electoral. Pero hace 4 años, Trump ganó solamente con los votos del colegio electoral, a pesar de tener 3 millones y medio de votos menos. Entonces, evidentemente no es un sistema de representación directa y si es que eso ocurriera en nuestro país, nosotros nos sentiríamos estafados, porque diríamos, ¿cómo puede ser que tenemos 10 millones de votos, sin embargo hay un candidato que en segunda vuelta saca 6 millones y el otro 4 millones, pero como ganó en las provincias de, digamos, Pichincha, Manabí, Guayas, el otro, a pesar de tener menos votos, es presidente? Eso es lo que ocurre en Estados Unidos. Eso es algo que se critica mucho y por lo cual el cineasta Michael Moore, que ha hecho muchos documentales interesantes como Bowling for Columbine o de 9/11, pero él dice es un sistema tramposo y en efecto es muy extraño. Correcto, Richard. Pero, ¿por qué fue concebido este sistema? Que es único, creo, en el mundo. O sea, ¿Qué es lo que trataban de equiparar, aparejar, social, políticamente justo o injusto? Bueno, este sistema apareció cuando en los inicios del país, a final del siglo XVIII, habían polémicas porque al principio eran 3 estados que eran 3 ex colonias de Inglaterra y en ese momento pensaron en darles a cada uno puntos dependiendo del peso económico que tenía cada estado. En ese tiempo la correlación de fuerzas no era igual que ahora. Julián. Era igual, sí. Tampoco era igual el nivel, digamos, de población, por lo cual eso se distorsionó y se hizo una enmienda para corregir el número de votos de los estados a principios del siglo XIX, pero desde entonces esto no ha cambiado. Y
Hoy en día, si se piensa cambiar eso, sería una reforma muy difícil porque los estados que tienen más votos no quieren aflojar, a pesar de que hay otros estados que crecieron con más población y económicamente, por lo cual eso está intocado hasta este momento. Pero pareciera ser que se transforma un sistema con valores cuantitativos y no cualitativos respecto a la calidad del derecho y el valor democrático de los ciudadanos respecto a elegir a un representante, a un presidente. Sí, definitivamente es una distorsión de la representación, porque en síntesis lo que ocurre es que en el fondo no es que cada voto de un ciudadano vale uno. Cada voto de un ciudadano vale, digamos, una fórmula complicada, multiplicada por el número de estados y divididos por el peso que tiene en el colegio electoral cada estado. Entonces, claro, es sumamente extraño y para personas como nosotros acostumbrados a un sistema directo, pues, es tramposo si es que una persona tiene 3 millones de votos menos y gana las elecciones. Entonces sí, esa es una polémica. Sin embargo, Estados Unidos, pese a que tiene esa imagen de ser el país democrático y que lucha por la libertad, tiene varias contradicciones. La una que ya mencionábamos, el tema del racismo estructural, que no afecta solamente a los afroamericanos, sino también a las poblaciones autóctonas, pueblos indígenas que están en reservas y que es un tema polémico. Afecta desde luego a latinos, inmigrantes, asiáticos, africanos. Entonces, es por eso que en los años 60 hubo esta lucha tan fuerte que fue creciendo y que se logró con ello la Ley de los Derechos Civiles en el año 64, y que a partir de eso ya no había una segregación racial porque hasta ese momento había baños para blancos, baños para negros, escuelas para blancos, escuelas para negros, tiendas de comprar cualquier cosa de blancos y de negros. Había una segregación muy fuerte y esa conquista no fue solamente una conquista para los afroamericanos, sino también de los latinos, de los asiáticos, que no hubiéramos tenido en ese país muchos derechos que hoy en día existen. Entonces, desde los años 60 existió un crecimiento de el acceso a los derechos de las personas de la diversidad étnica, de la diversidad de los LGBTI, y haciendo una cuestión mucho más plural en el acceso a los derechos y también al poder, porque de no ser por ese tipo de cambios de leyes en esos años y posteriormente en las siguientes décadas, Estados Unidos tampoco hubiera podido tener un presidente afroamericano como fue Obama. Sin embargo, eso creaba mucha incomodidad en la gente blanca, especialmente en la gente blanca de las élites y de los sectores populares que tienen menos educación. Ellos se sentían como que ellos eran los que son los dueños del país, son los que tienen más derechos y que no tenían que compartirlos con poblaciones negras, de latinos, de inmigrantes asiáticos, etc. Entonces, ese es un sentimiento que siguió germinándose y que, claro, estas personas, como era contra la ley, y sigue siéndolo, tenían temor de no ser políticamente correctos y decir abiertamente que son racistas, etc. Hasta que llegó Trump y de forma desenfadada, sin escrúpulos, decía, bueno, aquí vamos a poner un muro porque las que llegan no son personas, son animales, porque son cosas que decía Trump. Son animales, no, ¿para qué les vamos a dejar entrar? Aquí voy a hacer un muro, porque además los mexicanos son ladrones, son violadores, y antes de esos eran términos concebidos básicamente para discutir problemas de la población afroamericana, que con ese pretexto les seguían encerrando en las cárceles, a pesar de que se abolió la esclavitud a final del siglo XIX, con Abraham Lincoln. Entonces, ese sentimiento afloró, y además es paradójico, pero en Florida, donde hay una población cubana enorme, esa población cubana le apoya a Trump y generalmente al Partido Republicano, porque Trump además
decía que Obama quería poner medidas socialistas porque quería hacer un sistema de salud universal y que es llamado Obamacare y que ahora se va a retomar. Porque además tuvo una postura más abierta, se retomó las relaciones diplomáticas con Cuba. Y entonces los cubanos veían como que ya va a llegar el socialismo a Estados Unidos y que Estados Unidos se va a convertir en Cuba. El cuco. Entonces los cubanos apoyan a Trump y ahí ganó de manera indiscutible. De hecho, ayer hubo manifestaciones de población cubana de segunda generación y de primera generación también, que apoyaban a Trump, que ahora vive en Florida, de hecho, ¿no? Ahí tiene su resort, una mansión. Entonces, a ver, pero bajo su análisis, Richard, es importantísimo. Quiere decir que lo que se habla del ocaso de las ideologías partidarias, ¿no? Porque la ideología como concepto general es otra cosa, de los partidos, es lo que está prevaleciendo para evitar que exista una conciencia real de una conducta y una cultura electoral sobre la base de intereses de nación, de país, y que se subordinan a los intereses de una línea, de un partido o de una visión u otra de un gobernante. De un gobernante en este caso que es una persona carismática, que además enciende los sentimientos de la gente, mencionando cosas que para la gente son importantes y que no necesariamente son lo que es políticamente correcto, lo reconocido por la ley. Eso se llama populismo. Entonces, lo que está viviendo en este momento Estados Unidos es un quiebre, una ruptura de su sociedad por un populismo apasionado que también lo hemos vivido aquí. Aquí, después del régimen de Correa, tuvimos una ruptura muy fuerte y hasta la actualidad existe gente que defiende a Correa a capa y espada, a pesar de que hay temas que no se puede defender. Porque una cosa es que diga, bueno, hubo carreteras, hubo ciertas mejoras económicas, pero no se puede decir, no sé, defender la corrupción o defender algunas cuestiones que son reprochables. Sin embargo, lo mismo pasa en Estados Unidos. Hay gente que defiende a Trump de manera ciega porque cree que es realmente el que tiene la razón y que además es verdad que hubo fraude y que creen además que es verdad que porque ellos decían que Venezuela está metida ahí en el sistema electoral y que los venezolanos están haciendo que este fraude funcione. Entonces, esa gente está convencida de eso, que es una barbaridad, porque además las instituciones en Estados Unidos son sólidas, tanto que en este momento nos damos cuenta que pese al poder de Trump y que tiene tanta popularidad, pero va a estar en el banquillo de los acusados. A Trump se le vienen tiempos complicados, porque ahora va a tener que dar la cara a la justicia, no solamente de estos excesos del manejo del poder, sino también de cuestiones económicas, de conflicto de intereses. De hecho, ya se sabe que estaba negociado una Trump Tower en Moscú y tantos otros negocios. Entonces, él tiene un futuro no muy generoso, digamos. Ahora, ¿cuáles son las tareas inmediatas que le queda como política pública, como política de gobierno a Biden? Por ejemplo, trabajar en el tema de esta, de alguna manera, exacerbación del racismo que recibe como herencia de Trump, por un lado. Por otro lado, el problema migratorio es un problema muy serio donde radicalizó posiciones y posiciones el presidente Trump, ¿no? Que también tiene que de alguna manera trabajarlo. Y mirando hacia América Latina, un poco cuál sería el manejo para distensionar de alguna manera la tipificación que le dio a los latinoamericanos Trump, que era prácticamente despectiva. Totalmente despectiva, sí. Bueno, ayer mismo, primero hizo un decreto de retorno al Tratado de París contra las emisiones de gases, es decir, el tema del calentamiento global. Entonces, eso se va a revertir. Por otra parte, respecto de la migración, también ayer firmó un decreto para empezar a legalizar masivamente a unos 11 millones de personas que están ahí desde hace 5 o 10 años y de manera automática a todos quienes hayan llegado a Estados Unidos como niños.
entonces automáticamente van a tener ese reconocimiento. Por otro lado... Dime una cosa, Richard, solo un paréntesis, Richard. Esta parte última que tú hablas de 11 millones de personas que estuvieron ahí esperando su legalización, los migrantes, ¿fue parte de la campaña, de la propuesta de campaña de Biden? Bueno, Biden ya mencionó esto, sí, porque además Trump no solamente que endureció ciertas normas, sino que puso cárceles para niños que están encerrados hasta este momento separados de sus padres. Y es un tema pero atroz, dramático, niños encerrados en jaulas y tratados realmente como animales. Esto está profundamente documentado con informes de Naciones Unidas y de organizaciones de derechos humanos. Al mismo tiempo prohibió la entrada directamente de vuelos de países musulmanes. Hay una lista de países musulmanes que ni siquiera pueden ya, ni siquiera un ecuatoriano que está allá y que tiene derecho, pues no hay vuelos para ir. Entonces, eso lo abrió directamente ayer. También, como digo, esto de las poblaciones que ya están allá durante años, especialmente aquellos niños, entonces más o menos unos 11 millones de personas se van a beneficiar de esto. Sin embargo, bueno, y un tema importante adicional que es el de refugio. Trump prohibió tener refugiados, entonces eso que era un acuerdo internacional con Naciones Unidas, etcétera, se rompió y se va a retomar. Pero eso no quiere decir que va a ser ahora facilísimo llegar a Estados Unidos y que la caravana de hondureños que está en este momento caminando y enfrentándose en Guatemala con la policía ya le van a abrir las puertas y va a poder entrar. Obviamente eso no va a ocurrir. Obviamente van a tener, como siempre, controles exhaustivos porque Estados Unidos es el país de mayor interés de los migrantes de todo el mundo, no solamente de América Latina. Entonces, las cosas se flexibilizarán para toda la gente que ya está dentro de Estados Unidos y que además que se compruebe que está trabajando, que no tiene antecedentes penales. Será muy fácil regularizarse, pero no, o sea, los procesos, aparte de esto de la apertura de vuelos de países musulmanes y de abrir las puertas para refugiados y también de que dejen de existir esas cárceles para niños que se los separaba de los padres cuando se les terrible. Eso ya no va a existir. ¿Y Guantánamo? Bueno, eso de Guantánamo... Así como decimos, no existan cárcel para niños, ¿qué pasa con Guantánamo? También, es una vieja política bastante cuestionable, desde luego, pero que eso no lo van a tocar. Muy bien, Richard. Nos quedan muchos temas pendientes y gracias por tu visión, por tu concepto y análisis. Nos das luces, muchísimas luces, de cómo un poco va a impactar en términos globales y para América Latina, ¿no? Este nuevo periodo con el nuevo presidente Biden en las relaciones con América Latina. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Stalin, a Radio Atalaya y a Teresa. Teresa. Gracias a nuestro entrevistado Richard Salazar, catedrático y columnista de Diario La Hora y Diario El Telégrafo. Por supuesto, gracias a ustedes también, nuestros amables oyentes, por habernos acompañado en esta mañana. Nos dejamos en sintonía de Radio Atalaya. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. El siguiente es un espacio publicitario